como todos los viernes de 12 a 1 del mediodía, pero no estamos solos. Estamos para hablar de toda la actualidad política con el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, del Frente de Todos, Leonardo Grosso. Leo, ¿cómo estás? Jean Cámpora te saluda. ¿Cómo estás, Jean? ¿Cómo están todos por ahí? Leo, lo primero que queríamos hablar, teniendo en cuenta la actualidad de la Cámara de Diputados, sabemos que el diputado Máximo Kirchner, el jefe de bloque, presentó un proyecto sobre las zonas frías para bajar las tarifas. ¿Qué nos podés contar de este proyecto? No, bueno, que es un proyecto muy importante para una importante cantidad de argentinos y argentinas, ¿no? Todos los que viven en la Patagonia lo conocen muy bien y por eso nuestro presidente, que es de origen patagónico, conoce mucho la problemática. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay 50 localidades que son zonas frías, donde uno, si no tiene acceso a tarifas razonables del gas, implica niveles de vida bastante duros. Pensemos un poquito, no sé, Mar del Plata, Miramar, Bahía Claro. Blanca, son zonas frías que necesitan mucha estructura de calefacción, y entonces las tarifas no pueden ser las mismas que en zonas cálidas, donde solo por determinadas temporadas se utilizan masivamente ese tipo de energías, ¿no? El proyecto contempla una rezonificación de distintas zonas de la Argentina, donde estas temperaturas bajas se dan en prolongados espacios de tiempo durante el año, y plantea tarifas accesibles en función del poder adquisitivo de los distintos sectores, ¿no? Es muy importante el proyecto, tiene que ver con una lógica, lo planteaba Máximo ayer en la presentación del proyecto, de un cambio de paradigma, ¿no? Para el PRO, el paradigma era que cada uno se arregle, el que puede pagar que tenga los servicios y el que no puede pagar que no los tenga. Para nosotros el Claro. paradigma es el derecho. La energía de gas, la electricidad, el agua potable, además de ser servicios, para nosotros son derechos esenciales que garantizan hoy la vida de las personas, y por lo tanto el Estado tiene que tener políticas para garantizar el acceso a esos derechos de determinados sectores de la población. Leo, hablando justamente de dos temas que se conectan, hablamos de las tarifas, hablamos del bolsillo de los argentinos y estamos hablando del Congreso. Y hablando del bolsillo de los argentinos, lo que nos interesa, por supuesto, es cómo va el tema deuda. Lo vemos al presidente salir a negociar, pero también lo vemos al presidente de la Cámara de Diputados, por ejemplo, hablando con congresistas de los Estados Unidos. ¿Qué saben ustedes desde el bloque de estas conversaciones? ¿A qué se está llegando? No, hay conversaciones. Ayer Massa tuvo una reunión, por ejemplo, con el presidente de la Cámara de Diputados de China, donde también, así como los congresistas de Estados Unidos, sacaron un comunicado planteándole al Fondo Monetario Internacional el apoyo a Argentina en sus negociaciones en este contexto. Lo que hace la Cámara de Diputados es trabajar en la misma línea que el presidente, que ha tenido una gira por Europa, y ayer mismo ha tenido una reunión con Cristalina Georgieva para Sí. poder llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros, el gobierno anterior contrajo la deuda más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional en plazos cortísimos, imposibles para pagar para la Argentina, sobre todo si tenemos en cuenta que necesitamos todavía reconstruir la economía deteriorada que nos dejó 4 años de macrismo y este año y medio de pandemia, ¿no? Entonces nosotros necesitamos poner los recursos para resolver la crisis económica y abrazar a todos los argentinos. Y el Fondo Monetario tiene que entender, es corresponsable el Fondo Monetario de la deuda que adquirió el gobierno de Macri, sobre todo porque los argentinos no vimos un peso, ¿no? De Claro. esa deuda, ni en obras, ni en infraestructura, ni en ninguna cuestión que tenga que ver con la vida de los argentinos. Lo que sucedió ahí es que se puso plata para pagar la campaña de Macri, ¿no? Entonces ahora le pedimos responsabilidad al fondo y apoyo internacional, que lo estamos logrando y lo estamos obteniendo, para una negociación justa para la Argentina. Ahora, Leo, ¿cómo ves vos el rol de la oposición? Como bien decías, lo marcaba yo antes en mi editorial, justamente casi con tus mismas palabras, tomaron una deuda para hacer campaña y esto es lo que se está yendo a plantear al Fondo Monetario Internacional. Pero ahora, esa misma oposición que contrajo esta deuda para financiar su campaña,
ahora critican la negociación de la misma. ¿Cómo ves esto? No, la oposición, o sea, no puede seguir hablando si no se pone colorada, digo yo, ¿no? Hasta que no hagan una autocrítica los sectores que gobernaron durante 4 años, generando la crisis más espectacular en términos de grandes los números del desastre que tuvo la Argentina después del 2001. Digo, si ellos no hacen esa autocrítica, no pueden hablar. La Argentina que nosotros asumimos no era Disney. Era una Argentina donde Claro, había emergencia económica, emergencia social, hasta emergencia alimentaria en la Argentina que dejó el gobierno de Macri. Resultado de 4 años de destrucción del aparato productivo, de la industria, ¿no? De ventajas para el capital financiero, de entrega de la soberanía nacional. Entonces, hoy los menos autorizados para hablar son los que pertenecen al partido que gobernó durante 4 años y que dejó a la Argentina sumergida en uno de los peores desastres de su historia, ¿no? Y claro. nosotros hoy tenemos que enfrentar la pandemia a partir de ese escalón de realidad y eso se hace muy difícil. Y la gente lo sabe. Y hablando de otro tema que se critica desde la oposición y la gente, creo yo, que se está dando cuenta que es una locura esta crítica, el tema vacunación. Vi yo como vecino de San Martín que está yendo por el municipio promocionando la vacunación. ¿Cómo va la campaña en la provincia? Bien, va muy bien. De hecho, estoy ahora, me hice en una parte para poder hablar con usted, pero estoy ahora en San Andrés, estamos en el casa por casa, en la campaña Vacunate, y la verdad es que viene muy bien. Argentina es uno de los pocos privilegiados del mundo en términos de acceso a las vacunas. Nosotros ya tenemos 12 millones de vacunas en la Argentina, 11 millones aplicadas, somos el país número 16 en la escala mundial de aplicación de vacunas y si llegan las 4 millones de vacunas de AstraZeneca antes del 31 de mayo, como anunció el presidente, y siguen llegando los acuerdos que vamos haciendo con cada uno de los laboratorios, Argentina puede estar inclusive más arriba en el ranking. Pensemos que el mundo se ha convertido en un lugar horroroso, para decirlo de alguna manera. De 194 países, 100 países hasta hace 2 semanas no habían recibido ni una dosis de vacuna. Sí, Los es una países más locura. ricos concentraron las vacunas y Argentina lo que hizo, como no es un país rico, es construir una estrategia inteligente. ¿Cuál fue nuestra estrategia? Hablar con cada uno de los laboratorios que existen en el mundo y que planteó que tenía una vacuna. Nosotros hace 1 año y medio estamos en conversaciones con los distintos laboratorios, con todos, de todos los países que se les ocurra, donde hay alguien que dice, che, tenemos una vacuna, ahí va el gobierno argentino, se sienta y empieza a negociar cuántas dosis pueden enviar para la Argentina. Esa estrategia ha sido relativamente exitosa, nosotros hubiésemos querido que sea más exitosa, pero en el marco de lo que es la realidad mundial de distribución de vacunas, Argentina está bien gracias al esfuerzo y a eso. Justamente mencionabas la actualidad del mundo y ya te hago las últimas preguntitas para ir cerrando. Vemos, por ejemplo, tu compañera diputada Daniela Vilar, que está en Colombia con una comitiva. ¿Cómo se ve, qué puede traer la comitiva de diputados y de funcionarios que fueron a Colombia? ¿Cuál es su mirada de lo que está pasando en ese país? No, y con Fede Fagioli también. Sí. No, fue una delegación, la verdad que es muy importante que Dani y Fede estén ahí, Fagioli y Vilar, que estén en Colombia llevando la solidaridad del pueblo argentino con el pueblo colombiano, que resiste en la calle y con un paro de 16 días, hace hoy 17 días que hay un paro nacional en Colombia, para que tengamos dimensión. ¿Por qué? Porque Iván Sí, es Duque, una que locura. es el Mauricio Macri de Colombia, quería poner un impuesto a los alimentos. ¿Se entiende? No solo no combate la inflación, sino que quería poner un impuesto a los alimentos. Y entonces la gente salió a protestar porque hay un nivel de pobreza y exclusión muy grande en Colombia, y hace 17 días que hay un paro nacional en Colombia. La respuesta lamentable del gobierno de Duque, a quien llamamos a reflexionar sobre sus prácticas y detener la masacre que está llevando adelante, fue la represión, y hay muchísimos muertos en Colombia. Esperamos que eso frene y nuestros diputados, nuestra diputada Daniela Vilar y nuestro diputado Fede Fagioli fueron a llevar la solidaridad de nuestro pueblo y a ser observadores internacionales de la situación, de la grave situación que hoy vive Colombia, ¿no?
Justamente la mencionabas a Dani y se me viene a la cabeza que, por ejemplo, ella y junto a vos también son de la Cámara de Diputados los que más impulsan el tratado de leyes ambientales y el tema del ambientalismo. ¿Cómo ves el avance de esta temática, no solo en la Cámara de Diputados, sino en el país en general? No, bueno, bien, hay un avance importante en la conversación pública de temas ambientales. Es normal que eso pase, es importante que eso pase, pero no alcanza todavía. Vivimos una crisis ecológica sin precedentes. El coronavirus es un virus de origen zoonótico, resultado de la depredación del medio ambiente que hacemos los humanos, ¿no? Entonces, si nosotros no entendemos que estamos viviendo una situación terrible, que miles de personas se mueren en el mundo por día, que las economías del mundo se han deteriorado enormemente, que millones y millones de personas han entrado en la pobreza en este tiempo a partir de esta pandemia, y todo eso por un virus de origen zoonótico, es decir, por una crisis ambiental. Sí. Si nosotros no entendemos eso, si nosotros no logramos que avance la perspectiva ecológica en nuestras cabezas y en nuestras prácticas y en nuestras vidas, vamos a estar por lo menos igual que ahora, o lo que creo yo, peor. Entonces es importante que asumamos la perspectiva ecológica para ver cómo repensamos esta nueva normalidad que hay que pensar, cómo nos vamos a organizar, qué sociedad queremos, qué sociedad tenemos, cómo vamos a organizar nuestro trabajo, nuestras vidas, y cómo vamos a entender que la salud del planeta es la salud de los humanos, que está directamente vinculada, y que si nosotros no cuidamos la salud del planeta, vamos a seguir afectando la salud de los humanos, trayendo estas terribles noticias que le venimos trayendo a la humanidad en este último año y medio. Leo, la última que te hago y agradecerte por la comunicación. Uno de los temas que se estuvo hablando y la verdad que se habla siempre en los medios hegemónicos de comunicación es la unidad del Frente de Todos. Vos, Sí, estando dentro del bloque, ¿cómo ves esto en la Cámara de Diputados, la unidad de masa con bien. Máximo Kirchner, con todos? La unidad se va a sostener, hay una conciencia alta de que la unidad es lo que nos permite salir adelante y enfrentar esta pandemia con fuerza, y que la unidad es lo que necesitamos para reconstruir la economía argentina. Entonces, a partir de esa situación es que la unidad es uno de los baluartes del Frente de Todos, ¿no? Hemos construido un espacio enorme, el más grande del campo popular en la historia de la Argentina. Después del Frejuli, el Frente de Todos es el espacio político más grande que ha construido el campo popular en la Argentina. Lo tenemos que cuidar todos los días, ¿no? Esto como una plantita, se riega todos los días para que viva, hay que cuidarla todos los días, y en eso estamos. Necesitamos el Frente de Todos más unido y más fuerte que nunca para reconstruir la Argentina, salir de la pandemia, poner a la economía de pie, que los trabajadores y las trabajadoras avancen, que todo el mundo pueda tener oportunidades y construir ese país que soñamos, que en definitiva es un país con igualdad de oportunidades para todos y para todas. Leo, clarísimo, desde Chilaver te mando un abrazo a vos y a los vecinos de San Andrés. Un abrazo grande, gracias. Ese fue el diputado nacional Leonardo Grosso contándonos la actualidad de la Cámara de Diputados y de la política argentina. Ahora vamos